Hace más de un mes, un usuario de Facebook hizo un post con el encabezado de "Te presento la comarca lagunera". En este, presentaba noticias trágicas que han pasado en los últimos meses en la ciudad de Torreón. Desgracias de todo tipo, que han sido más y más frecuentes. Nos hemos encargado de investigarlas, agregar otras noticias del mismo periodo de tiempo, y clasificarlas todas en 3 tipos de problemáticas que parecen ser más constantes. Tragedias de vialidad. En los primeros 3 meses del 2025, se han registrado 968 accidentes viales en Torreón por falta de precaución, según información del Centro de Justicia Municipal. Además de esto, en promedio, cada semana hay un deceso por accidente vial en la ciudad. De enero a abril 15 personas han perdido la vida, 12 por accidentes, y 3 de manera premeditada. Existe una cuenta en TikTok, no tiene relación con Black Totem ni la maneja ninguno de nosotros. Pero que recomiendo ampliamente si no son de Torreón o de la región. La encuentran como Malos Conductores Laguna, y como su autodescriptivo nombre indica, les mostrará la cultura vial de esta zona. La madrugada del 4 de marzo de este año ocurrió una tragedia que muchos laguneros recuerdan vívidamente. Juan Ernesto y José Roberto sustraían la batería de un auto estacionado cerca de la Clínica 16 del IMSS. Diana Pérez, de 44 años, quien acudió junto a su esposo a urgencias por malestar estomacal, intentó impedir este robo interponiéndose en el camino del taxi en el que iban a huir los ladrones. Pero esto no detuvo al conductor, quien aceleró, la atropelló y la arrastró debajo del taxi por 12 cuadras. Los testigos informaron a las autoridades, fueron perseguidos por paramédicos y por el esposo de Diana, hasta que el taxi se paró por una falla mecánica. Fueron detenidos por elementos de tránsito y vialidad. Actualmente se encuentran detenidos en el Centro de Readaptación Social de Torreón, a la espera de su audiencia el próximo 10 de julio. Niña atropellada porque la asustó un perro. Una niña de 5 años, se encontraba jugando en la cochera de su casa, hasta que un perro intentó atacarla, provocando que ella corriera y cruzara la calle. En ese momento un auto Kia, conducido por Jorge Luis de 32 años, pasó a exceso de velocidad. La menor perdió la vida en el acto. Jorge estuvo a punto de ser linchado por los vecinos que atestiguaron los hechos, pero policías intervinieron y lo dejaron a disposición de la agencia del Ministerio Público. Conductor impacta vivienda. En la madrugada del 1 de marzo, un hombre ebrio a bordo de una camioneta chocó contra una vivienda en la que se encontraban durmiendo 2 niñas. La camioneta impactó justo la ventana de la habitación en la que ellas estaban. Milagrosamente no resultó fatal y solo rompió los cristales, además del obvio susto que sufrieron las menores. Antes de estamparse con su ventana, el tipo golpeó un poste de concreto, 2 fincas y la fachada de una barbería. La madre de las menores cuenta que no es la primera vez que pasa esto. Un familiar del hombre de la camioneta ya había chocado contra su casa mientras iba en moto. Agresión a agente de vialidad. Esta noticia no involucra la colisión de un vehículo, ni choques o impactos. Pero continúa en la línea de la vialidad, de la calidad de algunos conductores torreonenses y a lo que se exponen los agentes viales. La madrugada del 10 de septiembre de 2024, el oficial de tránsito Francisco Ismael Aguilar Gallegos de 40 años, junto a un compañero, detuvieron un auto Chevrolet Matiz. En él iban 2 hombres, Luis Joel de 34 y Adrián de 28. Era notorio que ambos estaban alcoholizados. Le realizó la prueba de alcoholemia a Luis y salió positiva. Todo parecía tranquilo, Luis aceptó la infracción, ya habían pedido una grúa para remolcar el Matiz. Pero Luis se excusó para tomar sus pertenencias del vehículo, algo plausible por la actitud cooperativa que había tenido hasta ese momento. Pero luego de hacerlo, junto a Adrián, comenzaron a atacar a Ismael, a golpes y patadas de manera brutal. Huyeron a pie luego de que su compañero llegara a socorrerlo. Ismael regresó a las oficinas de la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana para redactar el informe del incidente. Lugar donde perdió la vida a eso de las 3 de la mañana por los golpes recibidos. En cuestión de horas, las autoridades comenzaron la investigación.
Con la ayuda de cámaras de seguridad y otras pruebas, lograron identificar a los agresores, quienes fueron detenidos días después. Se dictó la vinculación a proceso en contra de estos, además de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. A raíz de esto, se empezó a barajar la posibilidad de armar a los agentes de vialidad. Tema que han estado discutiendo durante las últimas semanas. Ofelia Hernández. La siguiente noticia puede resultar inverosímil, paranormal, puede hablar de una familia maldita o con muy mala suerte. O tal vez solo se trata de una sucesión de eventos desafortunados que muestran lo incruzable, intransitable e inseguro que es cierto punto de la ciudad. Ofelia Hernández, de 54 años, falleció el 10 de febrero en la calzada Abastos. Un Volkswagen Bora de color gris la alcanzó violentamente, perdiendo la vida en el instante. Pero esta no fue la primera vez que alguien de su familia pereció justo en esa misma calzada. Ana María, la prima de Ofelia, dice que hace 40 años su hermano, quien tenía 18, fue atropellado por un camión de carga en el mismo lugar. 30 años después, el padre de Ana correría con la misma suerte al ser embestido por un autobús mientras iba en bicicleta. Y 8 años atrás, también en la calzada Abastos, otro de sus hermanos falleció luego de que le dispararon para robarle su moto. Hombre atropellado en Boulevard Revolución. Según afirma el director de Tránsito y Movilidad, los peatones lideran los decesos en accidentes viales este año. No ahondó en las razones más frecuentes ni dio cifras. Podríamos achacárselo a distintos factores. La falta de cruces, los pasos de cebra que nadie respeta y sobre los que se detienen los carros cuando el semáforo está en rojo, la nula educación vial, seguir permitiendo las vueltas a la derecha, que la ciudad está pensada para los autos y no para el transeúnte, o el hecho de que para ir de pie al supermercado se tiene que cruzar un bulevar con autos yendo a máxima velocidad. De más está decir que los puentes peatonales no son una solución, discriminan a personas de la tercera edad, a discapacitados, suelen estar alejados de las zonas de cruce de los peatones y en muchos sectores son inseguros y se vuelven zonas de interés para delinquir. Podría seguir despotricando contra la planeación urbana de Torreón y de La Laguna. Pero en lugar de eso, un ejemplo en el que la culpa fue enteramente del peatón. Hace poco más de una semana, Francisco Quirós, de 34 años, falleció instantáneamente luego de ser arrollado por una camioneta Toyota. Francisco, quien estaba borracho, cruzó indebidamente el Boulevard Revolución, caminando en la base de un puente vehicular sobre un carril de alta velocidad, no volteó hacia ningún lado y no se percató de que por su costado izquierdo descendía Daniel en su vehículo. Daniel se estacionó y testigos llamaron a emergencias. Fue detenido temporalmente por las autoridades, pero por suerte fue liberado luego de que se comprobase que no tuvo responsabilidad en el accidente. Peleas, riñas y actos fatales. Torreón cerró el 2024 con 31 actos fatales dolosos, considerables si se compara con el 2023, con 16. O si vemos el caso de Saltillo, que aunque su población supera en números a la de Torreón, tuvo solo 25. Ese mismo año, Torreón registró 485 riñas, las cuales dejaron como saldo el fallecimiento de 4 personas. En el presente año, con información hasta el 25 de marzo, han habido 50 riñas, la mayoría de ellas bajo los efectos del alcohol. Pelea en Las Dalias deja 2 fallecidos. La madrugada del 3 de noviembre de 2024 ocurrió una violenta riña de pandillas en la colonia La Dalía. Los grupos encontrados fueron Los Campos y Los Vagos 13. 2 hombres fallecieron, de 36 y 21 años. Y 3 semanas después, los hechos se repitieron en la misma colonia. Según cuenta la gente local, Los Vagos 13 se aliaron con otra pandilla para desintegrar a Los Campos. El 10 de noviembre de 2024, a Byron Alberto, de 14 años, le fue arrebatada la vida a golpes, puñaladas y patadas durante una fiesta en una quinta. Los responsables fueron Edwin e Irving, de 15 y 16 años respectivamente, quienes fueron detenidos y vinculados a proceso. Hay distintas versiones del porqué y cómo de esto. Algunos afirman que cuando Byron vio llegar a sus agresores, se puso de pie para irse y fue interceptado por los adolescentes quienes comenzaron a atacarlo.
Otra versión es que sus agresores le pidieron la gorra que traía, pero se negó y entonces comenzó el pleito. También hay quienes dicen que los atacantes eran miembros de una pandilla. Alexander. El 9 de febrero, Alexander, de 17 años, a eso de las 4 a.m., fue junto a su novia a visitar a un amigo en su vivienda en la colonia Eduardo Guerra. En el lugar se encontraban varios jóvenes tomando. En determinado momento Alexander reclamó a un joven conocido como el Piña por un dinero que le debía. Esto desencadenó una pelea en la que Alexander se cobró quitándole una cadena de oro. El Piña se retiró y volvió luego de un rato, pero acompañado de su padrastro, quien le reclamó la cadena y lo golpeó. Se unieron otros 5 jóvenes y entre todos lo golpearon y atacaron con arma blanca. Alexander falleció luego de una semana luchando por su vida en un hospital del municipio vecino de Gómez Palacio. Hombre apuñalado por desconocido. El 6 de marzo de 2025, Víctor Andrés Hernández Aldaba, de 36 años, fue apuñalado en 3 ocasiones por un desconocido mientras caminaba hacia su domicilio en el ejido San Luis. El ataque ocurrió cerca de un canal de riego, en condiciones de poca visibilidad, lo que impidió a Víctor identificar al agresor. A pesar de las heridas, Hernández logró llegar a un domicilio cercano para pedir ayuda. Los residentes alertaron a los servicios de emergencia. Fue trasladado al Hospital General de Torreón en estado grave. Mujer en Motel Cactus. La madrugada del 30 de junio del 2024, María Fernanda de 18 años fue hallada sin vida en un cuarto del Motel Cactus. Estaba golpeada, atada de manos y pies. Las autoridades determinaron que la causa de su muerte fue asfixia por estrangulamiento. Las investigaciones condujeron a la detención de Julián como presunto responsable del femicidio. Posteriormente, se reveló que Julián se escondió en un predio a las afueras de Torreón antes de ser capturado. Chofer golpea a mujer por estacionamiento. Ana Karen, de 27 años, fue brutalmente agredida por un chofer de autobús tras una disputa por una cochera bloqueada. El incidente ocurrió la noche del miércoles 26 de febrero en la colonia Monterreal. Según reportes, el chofer, César Alberto, estacionó el autobús obstruyendo el acceso a la cochera. Ana le pidió que moviera el vehículo. Esto desató una discusión que escaló rápidamente. El chofer y otra persona ingresaron al domicilio de Ana Karen y la golpearon en la cabeza con un objeto contundente, causándole una herida sangrante en la frente. Tras esto, huyeron del lugar. Maltrato animal. El municipio de Torreón cuenta con un reglamento de protección y trato digno de los animales. En este se leen algunos puntos tales como aquellos que establecen que los animales tienen el derecho a vivir, a la protección, al deber ser libres de dolor, maltratos y lesiones. En caso de incurrir en algún tipo de maltrato, puede ser acreedor a una multa que va de los 6.000 hasta los 11.000 pesos. Incluso, la ley de Coahuila puede castigar con 6 años de prisión a aquellos que acaben con la vida de un animal inocente. Esto debería ser alentador, aún más sabiendo que la Fiscalía de Coahuila en Delegación Laguna solo ve al mes de 3 a 4 denuncias de maltrato animal. Pero, como en muchos otros crímenes, faltas y atropellos que ocurren en este país, el total de denuncias no refleja fehacientemente la realidad. El maltrato hacia los animales ocurre muchas más veces que solo 3 o 4 al mes. Lucy Sapien, animalista lagunera, indica que el municipio recibe hasta 5 reportes por semana de personas que agreden con armas blancas a animales. La razón de que estos reportes no se conviertan en denuncias es lo burocrático y lento que es hacerlo. La fiscalía incluso pide como requisito que el denunciante presente una necropsia elaborada por un patólogo. Hombre hería fatalmente a gatos con perros y lo grababa. Un hombre de la colonia La Dalia fue señalado por obligar a su perro pitbull, llamado Cubano, a atacar gatos indefensos. Los hechos fueron evidenciados en videos compartidos por él mismo en sus estados de WhatsApp, donde se observa al perro mordiendo a un gato mientras el dueño lo incita verbalmente y continúa insultando al animal agonizante. Una persona que compartió el material declaró haber interpuesto una denuncia formal por los hechos, esperando que las autoridades le den seguimiento. Esta noticia tiene más de un mes, desafortunadamente no encontré información que confirmara que el hombre fue detenido ni escarmentado de alguna manera.
Hombre agredía a gatos y perros con machete. Otra noticia desalentadora como la anterior. Un hombre, por llamarlo de alguna manera, del oriente de Torreón, ha lastimado a perros y gatos. Recorre las calles en la madrugada, aparentemente recolectando basura reciclable, y los ataca con un machete. Una mujer tuvo que llevar inmediatamente a su gato al veterinario luego de encontrarlo con profundas heridas. Además, vecinos de las colonias Loma Real y Villas del Bosque aseguran que les ha cortado la cabeza a perros. No ha sido puesto a disposición de los elementos de seguridad. Caguamita. La comunidad de la colonia Fuentes del Sur está conmocionada por el deceso por envenenamiento de Caguamita, una perrita comunitaria muy querida por los vecinos. Caguamita solía acompañar a los niños y adultos en sus actividades diarias y era considerada parte integral de la colonia. Tras su fallecimiento, decenas de personas se reunieron en la Plaza Solidaridad para rendirle homenaje, llevando veladoras, croquetas, juguetes y fotografías. En redes sociales, el caso ha generado una fuerte reacción bajo el lema Justicia para Caguamita. Vecinos señalan que un pequeño grupo de residentes había amenazado previamente con envenenar a Caguamita y a otros perros de la zona. La Defensoría Animalista Laguna ha querido proceder correctamente y denunciar como está estipulado, realizando una necropsia a Caguamita, pero los vecinos no han permitido que sea desenterrada. Como pueden notar, hay problemas que entran en más de una de las categorías. Otras que podrían ser clasificados por la naturaleza sádica en la que fueron cometidas, esto último queda a su criterio. Al momento de escribir, editar y subir este video, desgraciadamente muchos de los problemas tratados aquí habrán aumentado su número, varios de los casos se habrán repetido al punto de rimar y parecer uno mismo. Es que si nos fuéramos más atrás en el tiempo, adentrándonos unos cuantos años en el pasado, veríamos lo cíclico de las desgracias que aquejan a la laguna, y cómo estas no han sido atendidas, ni se ha buscado la raíz de las mismas. En el mejor de los casos, habrá una denuncia que terminará con la captura del infractor, pero el problema se sigue replicando al no entender su porqué. Si el video les gustó, no olviden darle al botón de me gusta, suscribirse si aún no lo han hecho, y seguirnos en todas nuestras redes. Coméntenos qué ciudad, estado o país deberíamos abordar, y qué casos particulares podríamos mencionar. Nos vemos en un próximo video, hasta pronto.